Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es una sesión más de los empresarios de BNI Capítulo Innova. A estos amigos ya los conocen, son los empresarios que se dedican a apoyar a las empresas. Por lo tanto, démosle la bienvenida y muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que nos están haciendo el favor de compartir este programa con sus amigos, con sus contactos, con todas aquellas personas que se pueden ver beneficiados con lo que estos empresarios tienen que decirles. Ya los conocemos, son la esfera del apoyo a empresas del capítulo BNI Nova de la zona Roma. Pero vamos a ver, vamos que cada uno de ellos nos recuerde quiénes son y qué hacen. ¿Les parece bien? Tienen, por favor, 15 segundos para decirnos quiénes son, su empresa y exactamente a qué se dedican. ¿Les parece bien que comencemos con David López? Buenas noches, David. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, gracias por invitarme, gracias por este espacio. Mi nombre es David López Castro. Me especializo en temas de seguridad social, operación y administración de nómina. La empresa que represento es Novis, asesoría y consultoría. Muchísimas gracias, David, y bienvenido. Rogelio Bellamy, muy buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rogelio Bellamy de Olin Business Solutions. Somos especialistas en productividad y desarrollo organizacional para las empresas. Gracias, Rogelio. Lupita Hernández, ¿cómo estás esta noche, Lupita? Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Soy Guadalupe Hernández y mi empresa es Viajes Fama. Nosotros somos una agencia de viajes corporativos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de los viajes. Bienvenida, Alejandra Martínez. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Hola, hola, buenas noches a todos. Soy Alejandra Martínez de la empresa Best Recursos Humanos y somos especialistas en reclutamiento de personal. Bienvenidos. Gracias a ti, súper bienvenida. Señor Carlos Baeza, ¿cómo está esta noche? Cuéntenos. Excelente, Mari Carmen, muy buenas noches a todos. Yo me dedico a la asesoría en seguridad, higiene industrial y protección civil y medio ambiente. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y qué creen? Sí, se nos repiten las Lupitas. Hola, Guadalupe Ramos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Lupita Ramos, aquí a órdenes de todas las empresas. Yo me dedico al tema de pensiones y Afore. Somos Vitasocios, tu compañero de vida, y vamos muy de la mano con el giro social, tanto con Rogelio, David, Ale, Lupita y Carlos, por supuesto. Muchísimas gracias. Y por supuesto, agradecemos a Israel Chirino que nos está ayudando en off para que este programa sea posible. Déjenme decirles que hace ratito decíamos todos nosotros que todos los que estamos aquí, incluido a Israel y muchos de los que nos están viendo, ya estamos cumpliendo medio día de estar trabajando. Sí, es correcto. Hoy tuvimos sesión y comenzamos a las 7 de la mañana. Así que si de repente nos ven con el ojito medio cansado, es porque tenemos 12 horas de estar trabajando, pero con muchísimo gusto para poder llegar a esta sesión con toda nuestra pila y con toda la energía. ¿Qué les parece que empezamos con las preguntas? Porque la esfera de apoyo a las empresas preparó un guión para que vayamos directamente a decirles qué pueden hacer por los empresarios en este momento. En este momento, con la situación que estamos viviendo, con los cambios en las leyes, con los cambios de forma de vivir y sobre todo con los cambios que queremos reflejar, porque estamos convencidos, si tú como empresario haces cosas diferentes, seguramente vas a obtener resultados diferentes. Así es que vámonos, arranquemos con Alejandra. Alejandra, tengo aquí una pregunta. ¿Nos puedes decir, por favor, cómo hacer llegar a tu empresa el talento valioso y competitivo? Claro, nuestros procesos, al igual que de muchas otras empresas, han tenido que adaptarse. Y esta adaptación incluye trabajo a distancia, trabajo en oficina, medidas de cuidados. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, tenemos que cuidar mucho más nuestros filtros. Ya no solamente buscar en esas habilidades o competencias duras, como que sí sepa hacer las actividades, que realmente haya estudiado lo que me diga, etcétera. Vamos ahora a escarbar un poquito más en las habilidades blandas. Personalidad, comunicación, trabajo en equipo, trabajo por objetivos, etcétera. Es todo lo que va mucho más allá de solamente la información que podemos ver escolar o en el papel de la currícula. Tenemos que buscar adentro, meternos hasta la persona como es. Con eso nos estás diciendo que BES Recursos Humanos ha modificado todo su
su plantilla para reclutar y ahora están haciendo las cosas un poquito más hacia adentro, valorando más a la persona, sabiendo más qué piensa, sabiendo más hacia dónde va? No es que hayamos modificado, hemos venido trabajando de esta forma anteriormente, solo que ahora tenemos que pulir nuestros procesos. ¿Y a qué me refiero? A que tenemos que ser mucho más cuidadosos ahora en la parte de la persona. Quien sí tiene la capacidad, quien sí puede trabajar a distancia, quien es autodidacta y a quienes debemos de darle un poquito más de cuidado. ¿Qué competencias tiene? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo desarrollarlos? Pero cómo acompañarlos en el camino de ese desarrollo. No solamente es contratar a la persona y dejártela ahí, es cómo nosotros te vamos a ayudar como tu consultor o socio de negocios para que esta persona tenga una incorporación exitosa, para que se sienta y se identifique como parte de tu empresa y que pueda funcionar y hacer match entre, evidentemente, necesidades técnicas de la posición, pero también en la parte de carácter con espíritu de la empresa, perfil de la empresa, hasta conocer al jefe directo y que puedan empatar y poder trabajar de una forma armónica, aunque sea a distancia. Pues es que creo que estás dando con el clavo. Cuando estamos hablando del trabajo a distancia, hay un montón de cosas que se nos vienen a la mente y ustedes no me van a dejar mentir. De repente en una sesión de empresarios, antes éramos como más formales. Bueno, seguimos siendo formales, pero antes éramos más rígidos y ahora nos hemos relajado un poquito si de repente pasa el gato de alguien o el fondo virtual en pijama, ¿no? Creo que eso nos ha ido permeando, pero déjenme ver cómo David López nos puede ayudar. A ver, David, ¿cómo podemos nosotros saber o qué beneficios ofrece el IMSS a sus derechohabientes en este tema de trabajo? Decía nuestra compañera Jazmín Muratalla que debemos decirlo teletrabajo, pero estamos muy acostumbrados a decirlo home office. Así que adelante, David, por favor. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Fíjate que hoy en la mañana comentaba algo un poco a tono de broma, pero es cierto. En la calle cuando andamos y vemos a gente caminando, pues lo primero que queremos ver es que traiga cubrebocas. Y si no trae un cubrebocas, nos sentimos mal bueno, primero nosotros ya nos sentimos obligados a traer ese cubrebocas. Y si vemos a alguien que no lo trae, pues ya nos parece extraño. Quiero decirles que en el trabajo, en los negocios que están reaperturando, el mejor cubrebocas que le pueden dar a sus colaboradores es darle las prestaciones de ley. En este caso estamos hablando de seguridad social. Ese es el cubrebocas que no puede faltar hoy en día en los negocios cuando estamos hablando de reaperturar con todos los cuidados y las prestaciones que deben de tener los colaboradores. Una persona que tiene el derecho a recibir seguridad social y no la tiene, está poniendo en grave riesgo no solamente al trabajador, sino a la empresa. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es mucho el riesgo en que ponen a la empresa, al negocio, al no darle las prestaciones de ley a sus colaboradores. Y darles la prestación de ley cuando tienen el derecho a recibirla, no solamente implica que el trabajador pueda acudir a atención médica, el derechohabiente, vaya, el empleado. Acuérdense que cuando le damos seguridad social a nuestro colaborador, le estamos brindando seguridad social a todo su entorno familiar, a su esposa, a su cónyuge, o a su esposo, a su cónyuge, a sus hijos. Y si sus padres dependen económicamente de esa persona, también le está brindando esa protección. Entonces, la seguridad social es para el derechohabiente y sus beneficiarios. Ya con eso estamos hablando de que está cubierto de manera muy amplia. Pero fíjense, el seguro social le cubre el seguro de riesgo de trabajo. En caso de que ese trabajador sufra algún accidente durante su jornada laboral, pues el seguro social le va a proteger en todos los sentidos, en la atención médica y además si sufre una incapacidad, pues le va a pagar esa incapacidad. Y ese seguro de riesgo no solamente es durante su jornada laboral, también es en los traslados, tanto cuando vaya a su casa, de su casa a su trabajo, como de su trabajo a su casa. Le cubre seguridad de enfermedad y maternidad, que también, bueno, en caso de que se embarace su cónyuge o sea el mismo colaborador, pues obviamente va a tener toda la atención médica. Le cubre seguro de invalidez y vida.
los riesgos de invalidez y muerte del asegurado o del pensionado por invalidez están cubiertos por parte del Seguro Social. Tengo aquí mi cronómetro para no pasarme de los 30. Ya le sonó la chicharra a David y él solito se la aplicó. No solo te me apliqué. preocupes. Y ¿sabes qué, Mari Carmen? Quiero que participemos todos. Si quieres, hasta aquí comento, faltan varias subcuentas o varias cosas que le cubre el Seguro Social a los colaboradores que me gustaría comentar y lo voy a ir comentando más adelante, si te parece. Sí, muchísimas gracias. De verdad, todos aquí apreciamos mucho tu chicharra porque somos varios los empresarios que estamos aquí de la esfera de apoyo a empresas del capítulo BNI Innova. Vamos a preguntarle muy hilado a lo que decías y de repente cuando estamos en la casa creemos que no hay traslados, que no hay accidentes, pero hoy en la mañana también lo decía Carlos. Hoy en la mañana Carlos dijo algo que a mí me dejó petrificada. Los mayores accidentes con respecto al incendio se dan en casa habitación y no en las empresas. Cuéntanos un poquito de eso y dinos por qué tenemos que como empresarios cumplir al 100% con las normas de la Secretaría de Trabajo. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Mari. De hecho, es muy importante el dar cumplimiento no solamente por cuestión legal, sino por una circunstancia para la salud de nuestros trabajadores. Es muy importante. Yo siempre les digo que a mis clientes que los trabajadores, así como entran, así deben de salir. Desafortunadamente, en nuestro país, tenemos el 95% de las empresas tienen un enfoque reactivo. Solamente reaccionan cuando hay un accidente y únicamente el 5% de las empresas tienen un sistema preventivo a esas situaciones. Es muy importante eso. Obviamente, entre más exista la prevención, pues evidentemente habrá menos accidentes. En México se calcula, datos del Seguro Social, que 46.8 accidentes se dan cada hora. Entonces es una cantidad importante y si contamos que el Seguro Social tasa cada accidente laboral en unos 200,000 pesos. Entonces es algo importante que evidentemente con lo que nosotros hacemos en Baikin México es bajar esa tasa, ¿no? Nosotros le ayudamos al empresario a que no tenga que llegar a esa instancia. Entonces, no nada más habla bien del empresario, sino es muy importante que, sobre todo, las familias que dependen de esos trabajadores, pues estén tranquilos, que donde va a ir a trabajar la mamá, el papá, el tío, el hermano, pues sea un entorno seguro, que sepan y que tengan la certeza que su familiar va a regresar a casa. Así es, María. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que lo que dices es sumamente valioso. Yo les lanzo una pregunta a los empresarios de esta esfera. Creo que es mucho más fácil asegurar a nuestros empleados, tenerlos con las prestaciones, que en caso de un accidente tengamos que estar ayudando, porque a veces nos sale más cara la ayuda, pesito tras pesito tras pesito, que si los hubiéramos asegurado y los mandamos a la instancia donde deben ser atendidos, y eso hubiera sido económicamente mucho más fácil y menos desgastante, tanto para el empleado como para el empresario. ¿Están ustedes de acuerdo, señores? Completamente de acuerdo. Pues bueno, vamos a seguir con esto y ahorita vamos a tener otra ronda con nuestros empresarios, pero vamos a preguntarle un poquito a Lupita Hernández de Viajes Fama, ¿qué beneficios tiene una agencia de viajes corporativa? Porque de repente ya estamos hablando de cómo es que nosotros podemos estar pensando en una empresa que nos atraiga talento, de una empresa que nos diga cómo asegurar a los empleados en esta nueva normalidad, de una empresa que nos diga cómo estar seguros en nuestro entorno, en el home office. Y ahora vamos a ver qué sucede si somos una empresa que tiene que seguir viajando por la naturaleza del servicio que presta y necesita el respaldo de una agencia de viajes corporativa. ¿Cómo es eso, Guadalupe? Gracias. Pues mira, nosotros lo que hacemos es que platicamos con la persona que es la que solicita los boletos y vemos todas las necesidades que tenga. Las necesidades que tiene normalmente siempre nos piden bajar los costos.
Y eso es muy importante para la empresa, porque si tú lo compras en una página o lo compras directamente tú, puede que el precio que tú compraste puedes haber encontrado otro más económico si lo compras con tiempo, o puedes irte media hora antes y es un vuelo más económico. Todos estos tips nosotros se los damos a la empresa o a la persona que nos pide las reservaciones. ¿Para qué? Para que ellos ahorren gastos en estos tiempos, que es muy importante. Nosotros lo que hacemos es como planear todo lo que van a hacer y acompañamos al cliente todo momento para que todo les salga perfecto, y si va a firmar un contrato que es importante para ellos, no pierdan el tiempo en andar buscando que el hotel, el auto o que se vayan hilando las cosas. Nosotros hacemos toda esa parte para que ellos estén confiados y los estamos acompañando todo el tiempo. Lo más importante que aquí dices y que me encanta y que sé que lo haces es los estamos acompañando todo el tiempo, porque de repente cuando nosotros como el empresario que necesita trasladarse, tenemos aquí en la cabeza y estamos pensando, ¿qué le voy a decir a mi prospecto? ¿Cómo lo voy a cerrar? Si traigo la presentación, si metí las láminas, si las cargué, si traigo una USB de respaldo, y luego todavía tener que estar pensando en resolver las cosas del aeropuerto. Por eso es que debemos tener a nuestro lado una agencia de viajes corporativo como Viajes Fama, para que nos quite todo eso y nosotros podamos estar siempre focus en nuestro negocio. Muchísimas gracias, Guadalupe Hernández. Gracias. Ahora vamos a ver qué es lo que Guadalupe Ramos puede hacer por nosotros y cómo es que su empresa VitaSocios apoya a las demás empresas. ¿En qué ramo las ayudas, Lupita? Aquí me dice que tú puedes hacer que las personas planeen el momento de pensionarse. Cuéntame un poquito más de eso, por favor. Así es, y voy a hacer eco un poquito a lo que decía David y Carlos. Efectivamente, el que el empresario, dueño o cualquier persona que tenga empleados a su cargo, los tenga registrados, definitivamente eso va a ayudar a que las personas tengan una mejor pensión, porque se trata de hacer lo correcto, lo justo y estar en orden con la ley. Entonces, ese es el beneficio para los patrones, pero el beneficio para los empleados es recibir con dignidad la valía de su antigüedad, porque pensionarse no es solo pensar en cuánto dinero me van a dar, sino pues cuánto tiempo atrás ya le invertiste. Es muy fácil escuchar cuánta gente ha trabajado por 10 o 20 años y que por alguna situación de ahorro patronal, pues no tenga su situación corregida. Entonces es importante que los empresarios hagan lo correcto y lo adecuado, porque muchas de esas personas al preparar su retiro, pues evidentemente necesitan de todo ese historial de trabajo, todo ese historial laboral para poder llevar a buen fin su tema de pensión. No es todo lo que hay que hacer con respecto a lo que a cada quien le toca, pero si tenemos ese apoyo patronal, definitivamente vamos a estar en una situación diferente para el tema de la pensión. Ahora, prepararse para el retiro no es, llego a la ventanilla de pensión, deme mi trámite, 5 minutos porque llevo prisa, voy a ver mi película en Netflix. No, no es eso. Eso no es una pensión. Una pensión se prepara con tiempo, con estrategia, con conocimiento, y es ahí donde VitaSocios les va a dar ese acompañamiento, porque VitaSocios significa tu compañero de vida. Así es como los podemos ayudar, Marta. Fíjense que tanto Guadalupe Hernández como Guadalupe Ramos dicen algo muy importante. Nosotros somos expertos en lo que hacemos. ¿Y quién más para decirlo que nosotros, los empresarios que pertenecemos al capítulo BNI Innova? Cada uno de nosotros es especialista en lo que hace, pero no somos especialistas en ir a hablar en la ventanilla del Seguro Social, hacerlo amablemente, sin desesperarnos y sobre todo con todos los papeles que nos vayan a pedir. Así es que yo les recomiendo que siempre tengan a la mano un experto y sobre todo un experto de la esfera de apoyo a empresas de BNI Innova. Vamos a ver una palabra difícil, una palabra con un significado fuerte, pero que Rogelio Bellamy de Olin Business Solution nos puede explicar. Resiliente. ¿Cómo es que una organización es resiliente y qué características tiene esa organización, Rogelio? Ok, muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, la palabra resiliencia tiene que ver con la capacidad de reacción o adaptabilidad, ¿no?, que tiene una persona.
Y esto trasladado a los negocios es justamente esta capacidad de reacción y adaptabilidad que tienen tanto los empresarios, los líderes de un negocio, como los que trabajan ahí. Entonces, en otras palabras, pues es esta habilidad para poder responder a una crisis, readaptarse, reorganizarse y otra vez continuar en este camino, ¿no? de hacer negocios. Y eso es algo bien interesante y bien importante en este tiempo. Hemos hablado y mis compañeros han hablado durante este tiempo de que muchos de los negocios han tenido que volverse a rehacer. Es decir, hay que haber modificado procesos, la gente ha tenido que cambiar habilidades, generar nuevas, desarrollar otras opciones ante sus negocios, ¿no? Y eso es precisamente la importancia de que los negocios actualmente tengan esta capacidad o desarrollen esta capacidad en cada uno de los negocios. Y no solamente a nivel general, sino es muy importante que el líder, el dueño del negocio, esté consciente de lo que va a pasar en los próximos años para que los modelos de negocio sigan siendo sustentables, ¿no? Muchos de los negocios lamentablemente no han podido desarrollar esta situación y por lo tanto han tenido que cerrar. Pero aquí el tema es cómo podemos empezar a generar una estrategia que sea concreta, que sea real y que realmente tenga que ir preparándose en un camino de mejora continua para que podamos responder a esta situación, ¿no? Eso básicamente es lo que te puedo decir que es la resiliencia en los negocios. Digamos que es una forma en que el empresario tiene que prepararse para el cambio. Creo que no hay otra cosa más segura que el cambio. ¿Estás de acuerdo? Sí, digo, eso era una palabra que se utilizaba, ¿no? Comúnmente, a veces en diferentes procesos, pero ahorita ya es una constante, ¿no? O sea, estamos en un entorno en que estamos trabajando en una cuestión de incertidumbre, en una cuestión volátil, y entonces tú como dueño de negocio tienes que saber muy bien cómo adaptarte a ese entorno y sobre todo qué hacer, ¿no? O sea, qué necesitan tus colaboradores cambiar. Hay algo muy importante que mencionó, por ejemplo, Ale, que es el home office, ¿no? O sea, muchos no, cuando empezó este tema, no sabían ni qué onda, ¿no? Y los agarró en curva. Y bueno, son procesos de negocio que se tuvieron que empezar a cambiar, ¿no? Y justamente esto es lo que hay que empezar a desarrollar dentro de las organizaciones. Y bueno, esto no es nada más así lo que a mí se me ocurra, ¿no? No, 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 para nada. Sino hay toda una estrategia de adaptación al cambio para poderlo hacer porque no solamente hay que desarrollar a los colaboradores, hay que cambiar procesos internos, hay que cambiar sistemas, inclusive, como bien por ahí lo dijiste, ¿no? Inclusive si mi casa es mi oficina nueva, pues hay que adaptar ese lugar para poder trabajar bien y tomar en cuenta lo que comentaba Carlos, ¿no? Un entorno en el que pues hay que mantener la seguridad dentro de tu casa, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Rogelio. En verdad tienes absoluta razón. Y eso me lleva a otra vez hablar con Alejandra Martínez de BED Recursos Humanos, porque nosotros cuando empezamos esto hace un año ya, muchos de nosotros, si no me van a dejar mentir, dijimos, bueno, como por mientras, ¿no? Me voy adaptando, me quedo aquí en un huequito del comedor, y luego era más, y luego el comedor ya parecía coworking, porque era el comedor, era la señora, el señor y los hijitos. Entonces ya esto ya parecía un coworking y todos nos aventábamos, por decirlo menos. Eso nos trajo que el trabajo a distancia es un reto. El trabajo a distancia, como lo decía Alejandra hace rato, no todos pueden hacerlo, porque es bien triste reconocer que muchas personas necesitan tener al jefe así para poder hacer las cosas. ¿Cuál es el reto del trabajador en este momento, Ale? ¿Qué es lo que ustedes han detectado? ¿Cómo nos pueden ustedes, cómo han visto ustedes el cambio de los colaboradores de las empresas cuando ahora están en casa? Y yo siento que de repente muchos, después de un año, se conectan y se van a ver la ley y el orden, o se conectan y están poniendo el arroz. Todavía pasa eso. ¿Cuál es el reto del trabajador a distancia, Ari? Yo creo que el reto para el trabajador, pero también para el patrón es adaptabilidad y apertura. En esta parte del lado del empleado, bueno, nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que abrir nuestros espacios, que compartir nuestros espacios, pero también hemos tenido que volvernos multifuncionales en lo que tú gustes, porque hay que cumplir
con el trabajo, pero con la casa, pero con los hijos, pero con la escuela, pero la comida, pero la junta, y si te entra la llamada del cliente, y si te entra la llamada del candidato, entonces pues tenemos que poder y tenemos que hacernos multifuncionales. Afuera el mercado está muy competido, entonces sabemos, en 6 meses del año pasado hubo más de 300,000 desempleados y esto sigue creciendo. Entonces, la competencia está brutal y es casi que la ley del más fuerte, ¿no? Quien se adapte, quien quiera, quien puede y quien se comprometa a hacerlo, pero a realmente trabajar. Tenemos que demostrar que trabajando desde casa podemos ser productivos y podemos cumplir con nuestros procesos y con nuestros trabajos por objetivo sin que el jefe esté atrás de nosotros. Tenemos que demostrar que sí podemos y que sí queremos. Hoy por hoy yo creo que esta parte de las habilidades que hemos ido aprendiendo a lo largo de casi un año, pues es como la tarjeta de presentación nueva, ¿no? Estoy completamente de acuerdo y sí, pero déjenme decirles una cosita que yo de repente sí extraño. A veces que estábamos así como que hasta el gorro de la chamba, de lo que teníamos que resolver, etcétera, ¿no extrañan esos 3, 4, 5 minutitos que podíamos, cuando nos parábamos por el café y nos encontrábamos un colaborador y platicábamos de otra cosa? La verdad, sinceramente, yo sí los extraño. Sí. Pero bueno, ya llegará un momento en el que podamos hacerlo. Vamos otra vez con el hombre que tiene instalada la campanita. A ver, David, no llores, David, tu campanita nos ha servido a todos. Sin llorar, David, sin llorar, por favor. Vamos a ver, ¿qué consecuencias tiene un empresario que no otorga a sus colaboradores las prestaciones de ley? A ver, ¿cómo le van a caer al empresario? Y ahí sí, para que veas, pónganse a llorar porque me imagino que las sanciones son difíciles, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, a propósito de extrañar cosas del trabajo, hay otras cosas que quienes estamos yendo a la oficina extrañamos, que es el abrazo, el saludo de beso. Eso, pues sí, es algo que es bastante reconfortante y además alentador. Bueno, te comento, otra de las subcuentas que está aportando el trabajador cuando está dado de alta en el Seguro Social, pues es el Infonavit, obviamente, sus aportaciones al Infonavit y a su cuenta de retiro por cesantía y vejez que quedó pendiente. Qué importante esto que preguntas, Mari Carmen, porque fíjate, las sanciones a que se hace acreedor un empresario que debe dar prestaciones sociales, que debe dar seguridad social a sus trabajadores y no lo hace, pues son altas, pueden ser desde 20 hasta 350 salarios mínimos. ¿Y cuál es la razón por la que el Seguro Social le va a hacer acreedor a estas multas? Pues porque compruebe que el trabajador cumple 3 criterios. Tiene una jornada laboral, tiene un salario y está subordinada a la autoridad de algún patrón. Si se dan esas 3 condiciones, el empresario está obligado a dar seguridad social a ese colaborador y el colaborador tiene derecho a recibirlas. Si el colaborador no lo tiene y lo denuncia, pues entonces el patrón va a tener que pagar no solamente las multas, también va a tener que pagar abogados y va a tener que pagar los servicios, el trámite que se requiera según la multa. El patrón es el obligado solidario ante alguna demanda legal de parte de los trabajadores. Incluso fíjate que las penalidades pueden ser tan severas que no nada más sean una multa pecuniaria, que también pueda hacerse acreedor a ir a la cárcel. Yo conozco historias de terror en donde un trabajador que tenía el derecho a recibir seguridad social y no la tenía, sufre un accidente en su trabajo, pierde la vida y ¿para qué te cuento? O sea, no solamente un crédito fiscal, es multas, recargos, es sanciones que pueden ir hasta la cárcel. Entonces, ¿para qué poner en riesgo el capital que tanto trabajo ha costado al empresario y no dar, como tú decías, ¿no? Un costo que puede ser menor a que se convierta en un verdadero dolor de cabeza? Entonces, en Novi somos expertos en seguridad social. Ese es nuestro verdadero tema. Y le ayudamos a las empresas justamente a sacar ese tema de su empresa para que lo llevemos nosotros de una manera inteligente, de una manera sencilla, de una manera amigable, para que justamente esto no sea un problema y se pueda concentrar ese empresario en hacer crecer su negocio y no en estar ocupado
en cuestiones operativas y administrativas para las que no fue creada. Es que fíjate, David, y empresarios, de repente, el empresario, como la hace de todo, cree que él puede y que puede manejar las cosas. Qué tristeza cuando se da cuenta que no. En verdad, en otra esfera que se llama legal y financiero, hay buenos abogados, pero yo prefiero recomendarles que tengan a los empresarios de la esfera apoyo empresas antes de pasar a la otra empresa, a la otra esfera. Creo que sería mucho mejor que tuvieran a un experto como David, dándoles la mano, a un experto como David, diciéndoles cómo sí hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, David. Al ratito regresamos contigo y sí, tienes toda la razón. Es mejor un empresario que cumple en un empresario que se está tronando los dedos porque ahora tiene que cumplir a fuerza, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, David. A ver, Carlos, esto también va muy hilado con, yo le preguntaba a David qué sanciones tiene un empresario si no cumple con todo el tema del IMSS, pero hay otra secretaría que nos está vigilando, que siempre está ahí, que siempre nos está checando, que es la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se presenta la Secretaría del Trabajo? ¿Cómo te pregunta? Porque de repente como que vamos, nadamos de muertito, ¿no? Y no sabemos que la Secretaría del Trabajo también nos puede caer. Cuéntanos un poquito, por favor. A ver. Claro. Mari, les comento, la Secretaría del Trabajo normalmente realiza dos tipos de inspecciones. Una se llama ordinaria y la otra se llama extraordinaria. Normalmente, las ordinarias son estas inspecciones que ellos dicen en la Secretaría del Trabajo que pueden ser al azar o por una semana dicen, ahora vamos a checar hoteles, en la siguiente semana vamos a checar empresas textiles y así se van, ¿no? Entonces, esas son inspecciones ordinarias. Van un día, al menos 48 horas antes o 24 horas antes dejan su citatorio de inspección y bueno, pues ya se recibe, ¿no? El no recibirlos es malo porque de acuerdo al artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, el no recibir a esta autoridad puede ir con una sanción de 250 a 5,000 veces UMAS, en este caso UMAS. Entonces, es importante no negarse. Por favor, a los empresarios, ¿qué es una UMA? Es la unidad de medida, son unidades de medida. Entonces, son unidades de medida y obviamente, pues tienen un diferente costo, ¿no? Aproximadamente, pues estas sanciones van desde, como te digo, pueden ir desde 5,000 hasta adelante, ¿no? Dependiendo cómo va la situación. Y también tiene que ver mucho con el capital de la empresa. Eso es muy importante. Wow. Entonces, no hay que negarse, lo único sí hay que verificar cuando nos van a hacer una inspección es que venga el nombre correcto de la empresa y la dirección correcta. Eso es importante. Si esto no viene correcto, entonces sí puedo decirle a la autoridad, ¿sabes qué? No me niego, pero no soy esa empresa, ¿no? Y entonces ellos tienen que regresar y hacer su modificación, su corrección adecuada y entonces sí, regresar nuevamente con los documentos correctos, ¿sí? Y bueno, esa es una, y a la hora de la inspección, bueno, 48 horas después pueden regresar y me regresan y me hacen una revisión. Básicamente por 3 temas. Uno es capacitación, la otra es que tenga las normas que le aplican a la empresa y la otra tiene que ver con la cuestión administrativa, que son desde pago de incapacidades, vacaciones, todo lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Desde la parte administrativa y contable. Entonces, de esas yo atiendo 2 nada más, que es la cuestión de capacitación y la cuestión de normatividad. Sin embargo, también existen las inspecciones de tipo extraordinario. Estas no me avisan, o sea, llegan con su citatorio y los tengo que recibir. Estas inspecciones se dan básicamente por 2 situaciones. Una, que tenga un trabajador insatisfecho y entonces lo despidieron y va y se queja ante la Secretaría del Trabajo y bueno,
la Secretaría del Trabajo toma riendas en el asunto, va e inspecciona porque detecta que hay irregularidades. Y la otra es porque se haya sufrido algún tipo de accidente. Entonces, un accidente grave, entonces por eso también llega a la Secretaría del Trabajo con una inspección de tipo extraordinario. Así es. Y es importante que... Espérate, Carlos, espérate, te vamos a poner, David, pásale su campanita, por favor, porque tenemos, sí, pásale la campanita a Carlos, por favor, insértenle el chip de la campanita, danos chance, mi querido Carlos, ¿te parece? Muy bien. Claro. Es que de repente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los primeros programas que hicimos cuando Carlos contestaba? Sí, no. Ahora ya agarró confianza y ahora necesitamos insertarle un chip porque si no, no va a dejar hablar a los demás empresarios. Muchísimas gracias, Carlos. De veras, esto de agarrar confianza es muy bueno, pero necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Ah, ya volvió otra vez a... No, tú vuelve a ser tú mismo, ¿va? Ok. Vamos con Lupita Hernández. Lupita, ya nos hablaste que siempre es bueno tener en nuestra agencia de viajes un ejecutivo atrás de nosotros. ¿Qué otras ventajas le puedes dar tú al empresario que en esta nueva normalidad tiene que seguirse moviendo? ¿Cómo los has ayudado? ¿Cómo los puedes ayudar? Bueno, otro beneficio que les damos nosotros es que les ponemos un ejecutivo para que siempre hablen con esa misma persona y no tengan que andar explicándoles lo que quieren a otra persona, siempre la misma persona los va a atender. Ese es un buen beneficio porque ellos ya saben lo que van a hacer, el viaje, el horario y todo. Y normalmente cuando hay un cambio de horario, nos mandan a nosotros la notificación. Nosotros tenemos que tener el teléfono del cliente, el celular, todos los datos del cliente para que nosotros le informemos, porque a veces el cliente ya salió de la oficina o está en otro lugar y entonces nosotros tenemos que tener toda esta capacidad de estar en contacto con él para que podamos darle este beneficio y le podamos ayudar a que todo su viaje salga perfectamente. Eso me gusta porque, repito, si nosotros estábamos hablando con nuestro prospecto o ya nuestro cliente y cerrando un negocio, directamente tú nos puedes decir si el vuelo se canceló, si va a haber cambios, si el vuelo se demoró. Tú nos vas a tener siempre, pero bien informados de lo que está sucediendo. Sí, y en este caso, por ejemplo, lo que nos acaba de pasar de que hubo muchas cancelaciones de vuelos, entonces lo que nosotros hacemos es que hablamos, nos volteamos con la línea aérea y les decimos, oye, esto fue algo que no está previsto, entonces necesitamos que les dejes el boleto por más tiempo para que el cliente cuando lo quiera ocupar, lo pueda ocupar, y entonces ellos nos dicen, sí, entonces lo podemos ir haciendo, y esto se lo hacen sin costo la primera vez, ya después solamente tendrían que pagar la diferencia de tarifa, pero el cargo por cambio no lo pagan. Pero nosotros todo esto lo vamos haciendo y vamos ayudando al cliente y no tiene que estar 3 horas él en la línea para que le ayuden a contestarle la línea aérea o el hotel o el auto. Eso es lo que nosotros hacemos por el cliente. Luego a nosotros se nos olvida, ¿no? De repente decimos, ahí estaba yo, y le pones, y estás escuchando una musiquita que de repente te haces inmune a la musiquita, y cuando te contestan, te olvidó qué les tenías que decir, o Sí. ya se te bajó el coraje, ¿no? Sí, también. Entonces, toda esa parte nosotros le ayudamos para que ellos siempre estén acompañados de la agencia de viajes. Muchísimas gracias, Lupita, y sobre todo, recuerden que si están acompañados por Viajes Fama, van a dejar de oír la musiquita y les van a resolver así todas sus necesidades. Exacto. Hablando de no escuchar musiquita y hablando de cómo sí podemos nosotros hablar bien de una institución como el Seguro Social, está Guadalupe Ramos. Ella toma todo el expediente y ahí anda Guadalupe por todas las ventanillas y anda toda la gente de Vitasocios ayudándonos a que nosotros no estemos ahí parados, ayudándonos a que nosotros llevemos un expediente perfectamente bien hecho. Dinos por qué, Lupita, todos tenemos que hacernos un estudio de previsión. Bueno, pues el estudio de pensión tiene gran importancia, no por la ventanilla de pensión y no por el expediente en sí, sino porque mientras más jóvenes seamos para tener un plan de vida con respecto al retiro, menos vulnerables vamos a ser de nosotros mismos. Y chequen el dato, de nosotros mismos, ¿por qué? Porque como personas a veces estamos llenos de desidia, mañana lo hago, luego lo veo,
La semana que entra al cabo tengo tiempo, pero eso sí, vimos el Super Bowl, compramos la botana y el trámite, el plan, la medida se quedó una vez más atrás. Ese es el problema real que tenemos como individuos en México hablando de leyes pensionarias. Entonces, ¿por qué es importante? Porque sin un proyecto, sin un objetivo, pues solamente estaríamos hablando de sueños. Entonces, un sueño sin fecha no es objetivo. Un objetivo con plan, por supuesto que se llega a concretar. Cada persona debe de ser responsable de sí mismo. No debemos de pensar que cuando seamos viejitos y quizás estemos enfermos, nos va a mantener el hijo, el sobrino, la mamá, o mi tío rico que anda por ahí, ¿no? Nadie nos va a venir a mantener nada. ¿Y qué debemos mantener? Salud, alimento, vivienda, sustento, pero también recreación, viajes y un sinfín de cosas que nos hagan una persona feliz. Pero todo eso sumado cuesta dinero. De ahí la importancia de tener un estudio de pensión con la visualización del retiro para no ser ese viejito vulnerable. Por eso es tan importante. Muchas gracias, María. No. Ahora sí, dime algo bonito, por favor, porque eso sí ya estuvo fuerte. No sé si de repente ustedes sintieron que cuando David decía el empresario que hace mal lo del IMSS, pues el empresario. Cuando Carlos decía el empresario que lo va a revisar la Secretaría de Trabajo, pues debe ser el de enfrente. Pero ya cuando Guadalupe Ramos dijo tu responsabilidad de tu vejez, yo ya sentí feo. La verdad, Lupita, tienes que decirnos algo bonito, por favor. Claro que sí, para eso existe VitaSocios, tu compañero de vida, porque nosotros los podemos guiar para llegar a la estrategia financiera, y escúchenlo bien, estrategia financiera que nos lleve al éxito económico y estar libres ¿de qué? De esas cargas. Nadie quiere ir con el viejito abuelito que no tiene dinero, todos queremos ir con el viejito abuelito que tiene lana porque la pasamos bomba, ¿no? Entonces, eso es el resultado de concretar algo con VitaSocios. Nosotros llevamos proyectos de vida desde 5 o 6 meses hasta 10, 15, quizá 20 años. Entonces, vénganse con nosotros. VitaSocios, tu compañero de vida, está para hacer esos sueños realidad. Muchísimas gracias. Dime, ¿me permites? Perdón que me meta, pero así brevemente, apoyando lo que están comentando, lo que comenta Lupita, una de las cosas que sí puede hacer el trabajador es obligar o pedir que le den seguridad social cuando tiene derecho a recibirla. Lo que no puede dejar de hacer es dejar de cotizar en el seguro social. Apoyando lo que dice Mari Carmen, algo que le va a ser de mucha utilidad en su vida futura es no dejar de cotizar en el IMSS. Y muchas gracias por decirlo. Y una de las cosas a todos los que nos están viendo es exactamente eso. En la esfera de apoyo a empresas, ¿qué es esta? Son empresarios que se unen, empresarios que pueden hacer alianzas, empresarios que de repente tienen un prospecto o cliente enfrente. Y entonces Lupita dice, yo creo que David me puede ayudar con esta parte, que Carlos puede hacer esta, que Rogelio me apuntala con esto, que entra Ale, entra Guadalupe. Es por eso que esto se llama la esfera de apoyo a empresas, porque posiblemente hoy tú, empresario, creas que necesitas el servicio o la asesoría de uno de ellos, pero créeme que uno de ellos siempre se va a presentar enfrente de ti con todos ellos bajo la manga para ayudarte. Yo siempre lo digo, te presentas enfrente de un prospecto o un cliente y como el maguito, tienes a 40 empresarios abajo de la manga para que te ayuden. Gracias, David. Muchísimas gracias por recordarnos que en la esfera de apoyo a empresas estamos haciendo sinergia en favor de los empresarios. Gracias. Y ahora vamos a seguir con esa parte de cómo puede una empresa desarrollar la capacidad de resiliencia. ¿Cómo podemos hacer que nuestra empresa tenga esa capacidad, Rogelio? Ok, pues mira, lo primero es que nosotros en Olim Business Solutions siempre nos acercamos al líder de negocio a hablarles sobre la importancia de desarrollar esto en su empresa. Y eso lo hacemos mediante un diagnóstico
Un diagnóstico que mide los componentes físicos, sociales, organizacionales, estructurales, inclusive variables personales que pueden estar afectando su negocio. Con base en ese diagnóstico, nosotros podemos generar una estrategia y un plan de acción para ir mitigando cada una de estas cuestiones. Y eso es algo bien interesante porque muchas veces creen que a lo mejor la mala comunicación se pueda dar porque no se saben comunicar y no, a lo mejor es simplemente el cambio de un proceso. Por ejemplo, ahorita muchas de las organizaciones han tenido problemas de comunicación porque no tienen los procesos adecuados ni la tecnología adecuada para poderse comunicar. Y no es un tema tan personal, sino es un tema más de proceso. O al revés, inclusive puede ser que tengan la mejor tecnología, los mejores procesos, pero ¿qué crees? Que sí hay un tema en el cual a lo mejor el tema de variables personales, por cuestiones de estrés, por cuestiones de otra índole, pueden estar afectando el negocio. Y esto, de alguna manera, le permite ver, por ejemplo, a este líder de negocio, qué es lo que tengo que ir a hacer primero, después y así consecutivamente. Por ejemplo, me preguntaban, ¿qué necesita un líder de negocio o qué contratar para poder ser resiliente? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es hacer un diagnóstico. Eso es lo primero. Entonces, en All In Business Solutions te podemos ayudar a ti, empresario, a hacer un diagnóstico que te permita visualizar y tener un plan de acción. Después de eso, entonces podemos ver qué otras cosas y inclusive te podría recomendar a cualquiera de mis compañeros de mi esfera de apoyo a empresas porque muy probablemente ellos tengan una solución para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Rogelio. Déjenme decirles una cosa. Esto que nosotros estamos mencionando, esfera de apoyo a empresas, créanme que es un trabajo que hacemos todos los martes. Bueno, el martes nos reunimos para reportar lo que hicimos y durante toda la semana estamos trabajando. Ahora, como nos queda un poquitito de tiempo, les voy a pedir a todos que tomen una capsulita de 30 segundos, una campanita de 30 segundos para que nos vayamos un poquito rápido. A ver, vamos a ver cómo es que trabaja la esfera de apoyo a empresas dentro del capítulo BNI Innova. Y la pregunta es, Ale, todos los días absolutamente tú te levantas y cómo piensas en dar referencias para tu capítulo. ¿A quién se te viene a la mente? Y por favor, díganme ustedes qué empresario es con el que más referencias tienen para poder saber cómo es que funcionamos nosotros dentro del capítulo. ¿Les parece bien? Recuerden que también pueden decir si se les quedó por ahí una ley que no hemos trabajado, una sanción que nos han dicho, un regaño que nos quiere hacer Lupita Ramos. Bueno, yo ahí les digo, ahí les digo. Aprovechen sus 30 segundos como mejor quieran. Ale, ¿con qué empresario tienes tú más sinergia dentro de tu esfera o dentro del capítulo? Con la gran mayoría de ellos, y contestando a tu pregunta, no es que me levante pensando a quién le voy a dar una referencia. Se da por sí sola. Lo traes en la mente y entonces en cualquier plática común y corriente y cotidiana con el vecino, el amigo o con quien sea, siempre va a salir, oye, estoy buscando tal, yo te puedo ayudar porque yo conozco quién puede hacerlo. Ya traemos el chip metido y entonces refieres en automático. Muchísimas gracias. Refieres en automático. ¿Por qué? Porque nos interesamos genuinamente en los empresarios que están en nuestra esfera y luego en nuestro capítulo. A ver, David, te veo ahí como que con ganitas de decirnos que se te quedó algo de una sanción. ¿Es cierto? No, mira, yo creo que de sanciones ya lo mencionamos a nivel empresario, pero bien decías tú, ahora hay que verle del lado del trabajador. Pues del trabajador, mi mayor recomendación es que siempre traten de seguir cotizando en el Seguro Social. Mira, los jóvenes son dados a esto. Dicen, mira, yo prefiero que me des el sueldo, no me importa si tengo o no Seguro Social. Los que somos ya mayores sabemos que cada día cuenta para seguir cotizando y poder aspirar a una pensión. La recomendación es que busquen siempre seguir cotizando en el Seguro Social porque no nada más es la atención médica, que ya de por sí es algo que hoy en día es muy valioso, sino todo lo que hemos estado comentando. Y fíjate que a mí la filosofía de BNI de ganar dando me encanta y es una de las razones muy poderosas por las que pertenezco a BNI desde hace ya casi 2 años. Y una de las personas con las que he coincidido últimamente y hemos trabajado de manera mancomunada es justamente Lupita Ramos. Le he tenido oportunidad de acercarle personas que están
en ese proceso de buscar la pensión y han encontrado con Lupita una buena asesoría. Con Rogelio Belamí ya tuvimos oportunidad de trabajar, ver la manera de cómo hacer sinergia con otras empresas. Y bueno, siempre, como bien comenta Alejandra, se da la ocasión cuando sale una plática porque estamos muy acostumbrados a escuchar a nuestros compañeros de qué es un negocio para que estemos atentos a escuchar cuando alguien puede necesitarlos y entonces de inmediato hacer la referencia. Muchísimas gracias, David. Eso es muy cierto. Nosotros traemos ahí como que las antenitas de vinil. Ajá, dije antenitas de vinil. Todos aquellos que saben a quién me refiero, es momento de hablar de retiro. Sí, los millennials van a decir, ¿qué son esas antenitas, no? Pero tienes razón, David. Siempre estamos hablando, siempre estamos pensando en cómo darle una buena referencia a alguien de nuestro capítulo para resolver una necesidad o con quién hacer una sinergia. Carlos, ¿con quién en el capítulo haces más sinergias? Y si se te quedó una sanción, pues ni modo, échatela para que sintamos ese rigor de lo que no estamos haciendo. Ok, no, muy rápidamente, y no veis sanciones. De hecho, hay una pregunta aquí en el chat. Y pregunta Cristian Murillo que cada cuándo se debe de dar servicio o mantenimiento, la recarga de extintores. Yo le quiero decir a Cristian y a quien esté interesado que eso se debe de hacer anualmente con una empresa que esté debidamente verificada bajo la NOM 154 SECOFI del año 2005. Eso es importante. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Y nada más dinos, por favor, Carlos, ¿con quién debemos nosotros comprar el extintor? ¿Quién es la persona más segura o la empresa más calificada para que nosotros, los que no sabemos mucho, compremos un extintor? Bueno, hay muchas, pero la mejor es Baikin México, definitivamente. ¿Les queda duda? Exactamente. Y a tu pregunta que me hacías, bueno, realmente con muchos de los compañeros de BNI Innova, obviamente tengo referencias, sin embargo, tengo el compromiso de saber cuál es el giro de cada uno de ellos para cuando exista la oportunidad, dar la referencia en ese momento. Decirle a la persona con la que estoy, yo tengo la persona adecuada. Muchísimas gracias, Carlos. Me encanta que todos han dado una respuesta sobre la filosofía ganar dando. Y sobre esa misma filosofía yo le pregunto a Guadalupe Hernández. Guadalupe, ¿qué tan benéfico ha sido para ti el trabajar en BNI Innova y con qué empresario haces más sinergia? Fíjate que yo me he sentido muy acompañada con mis compañeros. ¿Por qué? Porque cuando voy a alguna cita de negocios y me pregunta, estoy tratando lo del negocio y sale la charla que necesitan algo, entonces me acuerdo luego de mi compañero y digo, esta es una buena referencia para él y lo llevo y lo acompaño con mi cliente y se lo presento, porque sé que él me va a respaldar y va a atender a mi cliente como si yo lo atendiera. Entonces me siento muy acompañada con mis compañeros de BNI. Muchísimas gracias, Guadalupe. A ver, si se te queda un regaño, Lupita, por favor, chiquito, no nos pegues muy fuerte, ¿eh? Dinos con quién haces más sinergia y qué otra cosa debemos de saber nosotros para el momento de pensionarnos. No, regaños no, son actos de conciencia. Son actos de conciencia. Somos vulnerables, recuerden. Pues mira, yo amo BNI y traigo la camiseta bien puesta porque no podría hablar de una sola persona. Realmente he hecho química con bastantes compañeros de nuestro capítulo y de otros capítulos y hemos llevado a buen término o estamos en proyectos acompañando a la gente con toda su confianza. Entonces, yo no podría decir una persona en particular, yo creo que son muchos. Pero ¿sabes cuál es la sinergia más bonita? No cuando me llega un referido quizá para mí, sino cuando yo puedo ser el intermediario en conectar a dos o más, porque esa es la magia de BNI, ese es el verdadero servicio que ofrece todo esto y por lo cual trabajamos. Por eso amo BNI, por esta sinergia tan mágica que tiene. Y voy a hacer un comercialazo, por ejemplo, a Perlita, recientemente conocidos que llevamos sus proyectos de pensión, enfermaron de COVID y Perlita estuvo a 3 minutos de la necesidad y me resolvió varios problemas para mis clientes.
que no era para mí, simplemente yo fui el contacto, el medio, y el que ella los hubiera podido cubrir a penitas fue algo bien padre. Pero te digo, ahorita menciono a Perlita por mencionar alguno, que es el más fresco, pero realmente he tenido sinergia con muchos, lo cual se los agradezco de todo corazón. Y repito, yo amo BNI. Muchísimas gracias, Guadalupe. Ya ven cómo si tiene un corazón bien grandote, ya ven cómo si nos puede dejar de regañar. Muchas gracias, mi querida Lupita. Y les pido a todos aquellos que busquen, porque acuérdense que Perla está en otra esfera. Recuérdenme cómo se llama la esfera de Perla, porque seguramente en uno de estos martes vamos a poder ver la esfera en la que interactúa Perla, que a mí en este momento, perdónenme la vida, pero se me olvidó. Ahorita lo investigo. Rogelio, ¿con qué empresarios haces tú más negocio y cómo es que tú has podido permear esa capacidad de resiliencia, no solo para los empresarios, sino para todo el capítulo Innova? Hola, bueno, la esfera de Perla, para que los que no se acuerden, es salud y bienestar. O sea, Mari Carmen, pon más atención en las mañanas. Ya, me quedó claro, gracias. No, para nada. No, bueno, mira, a mí lo que se me hace interesante y lo que me da o me motiva mucho es poder contactar a cada uno de los empresarios, porque como te digo, muchas veces el ir enfrente a un líder de negocio y poder hacer un diagnóstico, pues me permite justamente ver las diferentes aristas en las que está como tambaleándose, y eso, pues, como dice Lupita, es algo bien padre cuando tú puedes referenciar a un compañero para que obtenga un beneficio, y no solamente un beneficio económico, sino ayudar, que ese es el objetivo precisamente de nuestra esfera, apoyar a las empresas, dar un servicio. Y entonces eso es a mí lo que me deja mucha satisfacción. Y sobre todo, bueno, ¿con quién he podido hacer negocios? Yo creo que con la mayoría, con algunos obviamente pues no se dan de la noche a la mañana, los hemos estado cocinando, pero pues es algo bien padre porque al final del día estamos y generamos sinergia entre nosotros, ¿no? Que eso es lo más importante. Y bueno, pues yo quisiera nada más también agradecer a todos mis compañeros, porque el hecho de que podamos estar aquí hoy, el día compartiendo cada uno de nuestros negocios, significa que estamos generando sinergia y que estamos aquí para apoyar a los empresarios que nos estén viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Esa es exactamente la finalidad de esta esfera. Apoyo a empresas. Si tú eres un empresario que de repente cree que está solo, no, para nada. Hay una esfera en el capítulo BNI Innova que está completita, la esfera dedicada a ti. Completito este equipo, completito para ayudarte a ti, empresario, que de repente tienes una necesidad y no sabes ni por dónde. Para esto son estos programas. Para esto hacemos estos programas, para que tu empresario, que tienes un amigo que sabes que puede tener una necesidad, o un amigo que simplemente anda así como que muy choqueado porque no sabe cómo por dónde, pásale, dile que por favor nos ve en la repetición y conozca a los empresarios de la empresa de apoyo a empresas de BNI Innova. Con esto no me queda más que darles las gracias. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, David. Gracias, Guadalupe Hernández. Lupita Ramos, muchísimas gracias. Carlos Baeza, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. Y a ustedes que nos escucharon, que estuvieron participando y sobre todo que van a compartir este programa para que muchos más empresarios puedan verse beneficiados con la ayuda de la esfera de apoyo a empresas. Israel, muchísimas gracias. Vámonos a descansar porque todos aquí ya tenemos así como que carita de sueño. Nos vemos el próximo martes y que descansen. Hasta luego.